Geografías del género. Su principal objetivo es analizar las relaciones existentes entre espacio y género. La geografía ha ignorado las variables y los conceptos básicos relacionados con el género. La geografía feminista o del género es el lugar de encuentro entre el género y sus variables especiales. Conviene recordar de forma simple los principales conceptos. Género. Concepto hace referencia a todas las diferencias entre hombres y mujeres que han sido construidas socialmente. Para ello, la diferencia con respecto al sexo es nítida, en cuanto que éste es biológico. La práctica totalidad de diferencia entre hombres y mujeres por lo que se refiere a funciones, división de trabajo y relaciones de poder derivan en las diferencias de género, como construcción social, y no del sexo como constitución biológica. Del género como construcción social tiene importantes variaciones territoriales, lo que no ocurre con el sexo. Roles o funciones de género. Describen quién hace, qué, dónde y cuándo, permitiendo contestar la pregunta de cómo se reparte el trabajo, la autoridad y el ocio entre hombres y mujeres. También hay amplias variables territoriales. División de trabajo según el género. Constituye la parte más importante de la división de funciones según el género. En esencia, se trata de atribuciones de determinados trabajos a los hombres y de otros a las mujeres. Dos ideas principales. La división del trabajo según el género es universal, pues existe en todas las culturas y regiones. Y asimismo, la forma concreta en que se realiza esta división ofrece grandes variaciones territoriales y sociales. La aportación feminista distingue entre trabajo productivo, el que se vende o se puede vender en el mercado, y el reproductivo, destinado al mantenimiento biológico y social de la familia. Cuidar de los propios hijos se considera un trabajo reproductivo, pero cuidar niños ajenos a cambio de una retribución se considera trabajo productivo. En la política casi universal del trabajo reproductivo se ha asignado siempre a las mujeres, con independencia de su edad. Las niñas del tercer mundo cuidan a sus hermanos y hermanas más pequeños, y por lo tanto la relación entre trabajo reproductivo y reproducción biológica es solo indirecta y con frecuencia inexistente. En cambio, el trabajo productivo se reparte entre hombres y mujeres con una gran variedad de situaciones en las distintas sociedades y regiones. Por tanto, todo lo que se refiere a la división del trabajo según género puede y debe ser analizado desde una perspectiva más territorial. Relaciones de género. Las relaciones de género, en sentido estricto, hacen referencia a las relaciones de poder existentes entre hombres y mujeres. En la mayoría, parte desde ámbitos espaciales, culturales y temporales. Existe una relación de subordinación de las mujeres con respecto a los hombres. Asimismo, las condiciones precisas, las compartidas y la intensidad de esta subordinación experimentan grandes diferencias regionales. El concepto de patriarcado es una aportación más importante del feminismo en esta época a las ciencias sociales y se define como un sistema económico-social en que los hombres se apoderan del trabajo de las mujeres en beneficio propio. Las relaciones de patriarcado entre hombres y mujeres implican que éstas son explotadas económicamente por los hombres, quienes se apropian de su trabajo, productivo y reproductivo, y de su ideología. Hay trabajos en que determinado contexto económico y cultural lo realizan las mujeres, mientras que otros son desempeñados por hombres. Un caso bien conocido en el trabajo de oficina, que en el occidente es femenino, mientras que en la India es considerado propio de los hombres. Por lo contrario, las mujeres indias trabajan habitualmente en la construcción de obras públicas y edificios. La diferencia de utilización del espacio y la movilidad entre mujeres de distintas culturas son abismales. Frente a la total reclusión de muchas mujeres musulmanas en la propia vivienda, las mujeres de nivel económico elevado de países occidentales tienen una movilidad muy similar a la de los hombres y a su mismo nivel económico. Geografía feminista o geografía de género. Se entiende por geografía feminista aquella que se incorpora a las aportaciones teóricas del feminismo en la explicación e interpretación de los hechos geográficos. Susan Hanson, en 1992, afirmó que geografía y feminismo
se han dado la espalda mutuamente en el desarrollo. Mientras que la geografía ha ignorado el género como variable social, el feminismo ha olvidado el componente territorial y espacial del género. Las diferencias respecto a la geografía de género son muy sutiles, en cuanto que ésta incorpora de forma sistemática la cuestión de las relaciones de género, aunque no haga referencia a la teoría feminista de forma expresa. Sin embargo, no se puede olvidar que todo el tema de las relaciones de género han sido incorporado, explicado e interpretado desde la teoría feminista. La teoría de género incorpora los principios básicos del feminismo, en cuanto a teoría social, del mismo modo que algunos geógrafos radicales incorporan las teorías básicas del marxismo, en cuanto como frecuencia no se consideran marxistas de forma explícita. Por todo ello, muchos autores y autoras identifican los dos conceptos de geografía feminista y de geografía de género. Podemos afirmar que el enfoque de género intentó llevar a cabo la desconstrucción de la geografía en la aceptación del postmodernista del concepto. En líneas generales existen al menos 3 áreas de la geografía donde es fundamental el enfoque de género. Las relaciones existentes entre el género y el concepto clave de la geografía como son el espacio, el lugar y la naturaleza. El espacio en cuanto a construcción social y el género. El concepto de lugar y la importancia de la definición introducen las diferencias de género. Las relaciones entre género y naturaleza o medio ambiente en un sentido amplio. Las diferencias territoriales en los roles y relaciones de género. El uso y la experiencia diferenciales del espacio entre hombres y mujeres a distintas escalas desde la escala local, utilizando el espacio cotidiano, por ejemplo, a lo global, movimientos migratorios. El capítulo 3 explica y analiza las diferencias territoriales en la construcción del género, así como las variaciones espaciales en los roles y relaciones de género, buscando un enfoque globalizador que permita analizar los elementos comunes y diferenciadores. Los temas generales planteados están enmarcados dentro de las coordenadas que en la década de los 90 se empieza a considerar como temas claves de la geografía del género. Estas coordenadas son el énfasis en las diferencias territoriales o la diversidad en la construcción del género sin caer en particularismos y las conexiones entre lo global y lo local. Este capítulo busca superar la dicotomía entre los países desarrollados y subdesarrollados, intentando sistematizar las variables que explican de forma global las diferencias territoriales. El capítulo 4 hace hincapié en las diferencias de género en cuanto al ámbito laboral. Antes de la industrialización, la familia era una unidad productiva donde todos sus miembros trabajaban. Producción, consumo y reproducción estaban unidos y tenían como base la unidad familiar. Con el modelo de producción capitalista se empezó a distinguir entre actividad de producción mercantil y actividad de subsistencia, es decir, entre trabajo remunerado, productivo, y trabajo doméstico, improductivo. En los países desarrollados, la industrialización y mecanización de la agricultura le permitieron a las mujeres privilegiadas acceder a puestos remunerados, dejando el cuidado de sus hijos y de los hogares en manos de otras mujeres. No ocurre en el tercer mundo lo mismo, donde las mujeres deben hacerse cargo del hogar, los hijos y de la faena agrícola y ganadera de subsistencia, prácticamente quedando sin acceso al espacio público. En un segundo momento se hace un análisis y se diferencian los conceptos de trabajo, trabajar y de empleo. Y se trata la segregación de género y las diferencias salariales en el ámbito laboral. Para explicar esta situación, los autores se van a basar en 3 teorías económicas y una teoría social. Las teorías económicas son la teoría del capital humano, la teoría de la segmentación del mercado laboral y la teoría marxista, mientras que la teoría social serán las teorías feministas.
Casi la mitad de la población mundial está compuesta por mujeres. En el mundo son concebidos más niños que niñas, pero las mujeres tienden a vivir más que los hombres. En los países desarrollados las mujeres son más numerosas que los hombres. En las naciones subdesarrolladas tienen una ligera superioridad a los hombres. La sex ratio, entendida como la relación existente entre los efectivos masculinos y femeninos, determina que por cada 100 hombres la proporción es de 106 mujeres en los países más desarrollados y 96 mujeres por cada 100 hombres en los países subdesarrollados. Las mujeres tienden a vivir más que los hombres en todo el mundo, excepto en Bangladesh, Maldivas y Nepal. En los países desarrollados la esperanza de vida de las mujeres es de 6,5 años más que la del hombre y varía entre los 81 años y los 73, pero en los países de tercer mundo se extiende entre los 79 años. En 1970 y 1990 se puede comprobar que en los 20 años transcurridos las mujeres han descendido su fecundidad. La disminución de la fecundidad está relacionada a menudo con la industrialización y la urbanización, y sobre todo sobre la planificación familiar. Esta es que se define como el derecho de los padres a decidir libre y responsablemente el número de hijos que desean tener. El acceso a la planificación familiar es desigual. Las mujeres rurales no pueden afrontar el tiempo recorrido, la distancia y el coste para llegar a las clínicas especializadas, sin olvidar las barreras culturales y sociales que limitan su acceso. Las adolescentes y las mujeres no casadas se encuentran en desventaja, porque los programas de planificación de la familia no suelen tenerlas en cuenta. A partir de 1970 se empezaron a detectar cambios. La capacidad de las mujeres para ser económicamente independientes explica en buena medida este retraso del matrimonio, ya que esa independencia permite tener opciones alternativas al matrimonio y a los hijos y ayuda a escoger con mayor libertad el estilo de vida preferido. En las regiones desarrolladas, el número de mujeres de las zonas urbanas supera el de los hombres, mientras que el número de las mujeres en las zonas rurales es aproximadamente igual al de los hombres. La urbanización continúa siendo un factor de descenso de la fecundidad. Los cambios de estilo de vida, las diferencias culturales, acceso a la planificación familiar, condiciones de viviendas y mayor incorporación de la mujer al mundo laboral son los cambios sobre la planificación familiar. El modelo de familia también es afectado por la urbanización en los países desarrollados. Y la integración laboral de las mujeres se incrementó de forma progresiva. De constituir solo el 20% de la fuerza laboral estadounidense, han pasado a representar cerca del 50% de todos los trabajadores norteamericanos. La participación de las mujeres en la actividad laboral son comunes en los países desarrollados, pero la estructura y características de las mujeres implicadas son ligeramente diferentes. Este ascenso no ha sido homogéneo y varía según los grupos de edades. La relación existente entre la participación de la mujer en el mercado del trabajo y fecundidad se complica por el hecho de que la carga derivada de los hijos tiene significativas diferencias en el sector moderno o tradicional, con horario rígido o flexible, de tiempo completo o parcial, de la lejanía o cercanía del trabajo con respecto al lugar de residencia, entre otras cosas.